misericordia, que acompañaste a tu Hijo amado cuando dio la vida por nosotros en la cruz. Vengo a suplicarte con sinceridad y devoción que acompañes a todos los sacerdotes que van a celebrar hoy la Santa Misa en toda la Iglesia y también a mí, pecador indigno. Ayúdanos con tu maternal intercesión a ofrecer dignamente al Padre, por medio del Espíritu Santo, el sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la casa de Dios y también les damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión en vivo por medio de Facebook. Vamos a disponernos a iniciar esta celebración eucarística poniéndonos en la presencia de Dios y poniendo sobre su altar nuestras necesidades. Ofrezcamos esta Eucaristía por nuestros hermanos enfermos, de manera especial por aquellos que están padeciendo a causa de esta pandemia. Oremos por la salud del Padre Guadalupe Valencia Ramos, por Francisco Ramos Rodríguez y Héctor Manuel Olvera Ruiz. Que Dios nuestro Señor, que es el bálsamo de la salud, les ayude a recobrar la fortaleza y puedan reincorporarse a sus actividades. Y oremos por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, por Berta Villagómez Reina, Sebastián Sánchez Olvera, Juan Sánchez Ruiz, Brígido Avelino Bautista Fuentes. Que Dios nuestro Señor tome en cuenta sus buenas obras y les conceda la gloria del cielo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Te suplicamos, Señor Dios Todopoderoso, que por la intercesión de tu bienaventurado mártir Bartolomé Gutiérrez, nos libres de todas las desgracias corporales y purifiques nuestras almas de todo mal pensamiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. Vamos a escuchar la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar, pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. Es quien el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Dichoso, escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Desde el lugar de su morada, observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Nos ponemos de pie.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Cuando escuchamos algún pasaje del Evangelio en el cual Jesús realiza milagros, curaciones, como es el caso del Evangelio que hemos escuchado el día de hoy, pues es muy notorio el podernos dar cuenta de que cuando Jesús realiza estas obras, es cuando la gente comienza a seguirlo más. Jesús, desde que empieza su vida pública, pues va teniendo seguidores, pero justamente son eso, seguidores, no discípulos. Porque los que son discípulos son los que permanecen con Jesús y lo van siguiendo a donde Él va. Y no se quedan solamente con los milagros que Él hace, sino que quieren aprender más del Maestro. Ese es el verdadero discípulo. Y entonces hoy nos damos cuenta que Jesús, al encontrarse con que la suegra de Simón estaba enferma, tenía una fiebre muy alta, la cura, realiza un milagro. Y entonces cuando los demás ven ese acto que hace Jesús, empiezan a llevarle más enfermos. Y es que, hermanos, a veces tenemos que ponernos a pensar en dónde queremos que Jesús nos cure, de qué enfermedad necesitamos que el Señor nos sane. Porque aquí el Evangelio nos pone el ejemplo de una enfermedad física, pero como igual hace referencia, dice que hubo algunos que cuando Jesús estaba curando a los enfermos, también salían algunos demonios y que le gritaban a Jesús: «Tú eres el Hijo de Dios», pero Él les ordenaba que no lo dijeran. Es decir, los demonios reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Los seguidores lo reconocían porque curaba enfermos. Y entonces aquí es donde tenemos que darnos cuenta que la enfermedad física nos puede hacer que recurramos a Dios
solamente por un simple curarme, pero hay enfermedades en el espíritu que necesitan de un constante seguimiento de Cristo y que no se van a aliviar solamente porque a lo mejor el Señor me imponga las manos, como dice aquí el Señor, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. A veces a mí me llama la atención cuando hay personas que vienen a buscar al sacerdote por un malestar y entonces piensan que con el simple hecho de hacer algún gesto, pues ya con eso se van a curar o ya con eso va a cambiar. Y cuando empiezas a indagar un poco y preguntas sobre la vida de la persona, pues te das cuenta que el espíritu está muy débil. Personas que no se acercan a la gracia, personas que no han recibido sacramentos importantes. Y es donde das la explicación. Por supuesto, allí el enemigo es donde produce más enfermedad, en el espíritu débil, en el espíritu que no tiene fuerza para entonces poder combatir las acechanzas del enemigo y entonces vive esclavo de sus propias pasiones. Hoy Pablo decía algo muy interesante sobre esto y decía: yo anteriormente no pude hablarles como hombres movidos por el Espíritu, sino más bien les tuve que hablar como hombres o individuos sujetos a sus pasiones. Y es que ahí es donde va hablando Pablo y haciendo esta misma pregunta. ¿No es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Por ahí es donde ataca la enfermedad, no solamente física, sino sobre todo espiritual. Cuando nos quedamos esclavos de nuestras propias pasiones y cuando nos quedamos en el nivel exclusivamente humano. Y entonces, ¿qué sucede cuando algo me pasa que no encuentro una explicación? Es que de seguro me están haciendo un mal. Es que de seguro alguien ya me está trabajando. Y así hay mucha gente sugestionada espiritualmente que piensa que el demonio actúa de esa manera y no se da cuenta que el poder de Dios y la sanación de Dios está en todo momento. Pero ¿cómo vamos a dejar que Dios nos libere, que Dios nos sane? Cuando dejemos de estar esclavos de nuestras propias pasiones, de nuestra propia voluntad, de nuestros propios deseos y pasemos al plano de Dios, no al plano exclusivamente humano. Porque entonces eso que me está sucediendo, le puedo dar yo otra explicación desde mi fe y no me sugestiono, no me lleno de miedo, que eso es a veces lo primero que nos pasa. Por eso, hermanos, el Señor está dispuesto a curar. El Señor está dispuesto a sanar, como hoy lo vemos que sale de la sinagoga, Él estaba en sus oraciones, en su vida de fe, alimentando el espíritu, y entonces por eso va y se encuentra ante esta necesidad humana y cura a la suegra de Simón. Pero es porque el Señor está dejándose llevar por el espíritu y encuentra en todas esas personas la disposición para ser sanados. Cuando no hay disposición, no hay poder humano ni poder divino que pueda contra esas enfermedades del espíritu, que son las más peligrosas. Por eso, hermanos, hoy pensemos nosotros en qué nos estamos esclavizando. Porque esas pasiones que a veces por las cuales nos dejamos llevar son las que nos están enfermando, son las que nos están esclavizando. Y de eso es donde necesitamos que el Señor nos libere. A veces también vienen personas: Padre, hágame una oración de liberación.
Toda oración es de liberación cuando tú permites que el Señor te libere. Pero si tú sigues sugestionándote, si tú sigues pensando cosas extrañas, si tú no dejas que Dios realmente esté presente en tu vida por medio de su gracia, pues no te extrañe que sigas enfermo. Por eso, hermanos, es muy importante dejarnos llevar por el Espíritu, dejarnos mover por Dios para reconocerlo en cada momento de nuestra vida y no quedarnos en el nivel exclusivamente humano y querer encontrar razones que a veces no se van a encontrar y que solo la razón se va a encontrar desde el plano de Dios, desde el plano de la fe. Solo que a veces nos falta un poco de más fe para poder encontrar esas respuestas a tantas interrogantes que a veces nos vamos haciendo. Por eso hoy, ante este milagro que está haciendo el Señor en el Evangelio que hemos escuchado, también nosotros dejemos que el Señor nos cure, que el Señor nos sane. Y hoy, ¿saben cuál es la enfermedad más grande que existe en nuestro mundo? Es la enfermedad de la indiferencia, es la enfermedad del egoísmo. Esa es la enfermedad más fuerte y es una enfermedad espiritual. Pero ante todo lo que está pasando, parece ser que nuestra preocupación está en una pandemia. Y sí, todos nos tenemos que cuidar, porque esta es una realidad que nos ha tocado vivir. Es una enfermedad física, pero también hay enfermedades espirituales que aún en medio de una pandemia tan grave, parece que nunca se va a terminar, porque a la humanidad le falta dejarse liberar por el Señor en el Espíritu y así verdaderamente caminar con Jesús y estar constantemente con Él. Por eso hoy, hermanos, pensemos en qué enfermedad también yo puedo estar padeciendo, no solo física, sino también espiritual, que me tiene decaído, que me tiene preocupado, que me tiene sugestionado y que entonces no me permite estar en paz. De a eso es donde el Señor quiere liberarme, pero necesitamos llevar una vida de oración, una vida cercana al Señor, para que entonces así tengamos la fortaleza de combatir cualquier enfermedad, cualquier mal, cualquier temor. Dense cuenta en lo que hace Jesús y miremos a Jesús para imitarlo. Estaba en la sinagoga cuando salió al encuentro de la suegra de Simón. Es decir, estaba orando. Y después de que realizó todos esos milagros, ¿qué hizo Jesús? Se fue a un lugar solitario. ¿A qué? A orar. Y la gente lo andaba buscando, porque era la manera en cómo el Señor sabía que podía resistir a todo eso. Y así también, hermanos, si nosotros descubriéramos la riqueza que hay en estar con el Señor, en contemplar y mirar a Jesús, entonces estaríamos libres de muchos males. Por eso hoy pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de liberarnos de toda aquella enfermedad espiritual que nos puede tener cegados y que no nos hace ver la realidad, y que entonces miremos nuestra realidad con fe para seguir adelante y no vivir esclavos de nuestras propias pasiones, sino poder dejar que el Señor nos encamine y entonces así el Señor nos haga crecer. Hoy Pablo nos ponía este ejemplo, de modo que ni el que planta ni el que riega tiene importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. Si realmente queremos crecer en la vida, queremos crecer espiritualmente, dejemos que el Señor esté allí, en la vida, y no nos dejemos llevar por otras ideas, por otras cosas que nos pueden apartar de esa presencia del Señor. Que Dios nos libre de todo mal y nos ayude a poder estar continuamente en su presencia para caminar según su Espíritu y así seguir su voluntad. Que así sea.
Como pueblo sacerdotal, presentemos a Dios las necesidades de todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: te lo pedimos, Señor. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio, oremos al Señor. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, oremos al Señor. Para que los enfermos que viven alejados de sus familias encuentren una mano bondadosa que se preocupe de ellos. De manera especial pidamos por la salud de Francisco Ramos Rodríguez, Héctor Manuel Olvera Ruiz y el Padre Guadalupe Valencia Ramos. Oremos al Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean, oremos al Señor. Para que el Señor acepte la oración de los monjes, el celo de los misioneros, el sufrimiento de los enfermos y el dolor de todos los hombres, oremos al Señor. Pidamos al Señor por el descanso de nuestros fieles difuntos, por Berta Villagómez Reina, Sebastián Sánchez Olvera, Juan Sánchez Ruiz y Brígido Avelino Bautista Fuentes. Que el Señor les recompense con la gloria del cielo. Oremos al Señor. Escucha, Dios y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo y atiende con bondad nuestras peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Presentemos al Señor sobre su altar nuestros dones. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al recordar el martirio de Bartolomé Gutiérrez, traemos, Señor, a tu altar nuestros dones y te pedimos que quienes celebramos los misterios de la pasión del Señor, imitemos lo que realizamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo
tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Guillermo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, Bartolomé Gutiérrez, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos